Bueno, entonces seguimos con esta última parte y como muy bien decía Edgardo, el tema familiar es muy importante tener en consideración porque la mayoría de las mujeres a las cuales les vamos a hacer diagnóstico de esclerosis múltiple son mayoría y en el momento en que hacemos este diagnóstico, más allá de la preocupación que puede tener acerca de cómo va a evolucionar su enfermedad, el tema embarazo y lactancia siempre se tienen que poner dentro del tapete de la discusión, ¿no? Sobre todo porque de pronto muchas de estas mujeres aún no han iniciado a formar su familia o porque también algunas de ellas, aún teniendo ya un hijo, bueno, sienten la necesidad de seguir teniendo más hijos. Entonces, una de las preguntas que siempre surge es, ¿cuánto tiempo deberíamos esperar en una mujer naïve que desea quedar embarazada? Siempre mi opinión es que lo primero que tenemos que hacer es iniciar el tratamiento para lograr estabilizar la enfermedad, sobre todo si son formas activas o formas muy activas de la enfermedad. Y la pregunta es, bueno, estabilizar, ¿cuánto tiempo implica? Entre 1 y 2 años, que es lo que habitualmente hacemos, y después empezar a considerar la búsqueda activa del embarazo. Por supuesto que la elección del tratamiento siempre va a tener que ver con el grado de actividad que tienen las pacientes. Para aquellos pacientes con formas leves de la enfermedad, obviamente los inyectables siguen siendo una muy buena opción, tanto los interferones cuanto el acetato de glatiramer, sobre todo porque tienen una ventaja que es muy interesante, y es que no necesitamos, como después vamos a ver con otras drogas, hacer un periodo de washout, sino que podemos suspenderlos perfectamente una vez que la mujer nos comenta los resultados de BAT-test que han sido positivos. Y si hablamos específicamente del interferón, este año se publicaron los resultados de o el registro europeo de embarazo, que a partir de estos resultados y considerando, a ver, estas mujeres en qué momento de su embarazo fueron expuestos, antes de la concepción, ya durante el primer trimestre, el segundo, eventualmente algunos hasta el tercer trimestre, y cómo habían resultado esos embarazos, y considerando el número de resultados conocidos, lo que se vio es que independientemente de la exposición al interferón, antes de concebir, primero, segundo o tercer trimestre, la gran mayoría de los embarazos resultaban en nacidos vivos y sin ninguna normalidad congénita, que es lo que puede generar preocupación. Y además, no solamente si nos fijamos en qué es lo que ocurre con el recién nacido, sino qué es lo que ocurre con el embarazo en sí, si hay mayores tasas de embarazos ectópicos o de abortos espontáneos o de terminaciones electivas de ese embarazo porque se detectan durante los controles anormalidades fetales importantes, comparándolo entonces con lo que es la población general, que son estas barras que estoy señalando acá en rojo, no difieren, por lo que se considera muy seguro el uso de interferón, y eso fue lo que hizo, y que esto es la novedad con este fármaco, que se modificara o se cambiara el prospecto, incluso acá en Argentina, en donde no tenemos ninguna contraindicación para el embarazo, a diferencia de lo que ocurría hasta el año, digamos, hasta el prospecto previo, que lo podemos incluso sostener durante el embarazo si consideramos que esa paciente lo sigue necesitando y que no va a tener ningún impacto negativo en el curso del embarazo ni tampoco en el recién nacido, que va a ser un recién nacido sano. Si pasamos a otras drogas, como por ejemplo teriflunomide, en este caso sí lo que se recomienda es suspender, por lo menos hasta ahora, porque más allá de que con todos estos fármacos existen registros de embarazo, todavía no se ha reunido la cantidad suficiente de casos y que habitualmente tienen que ser más de 1000 embarazos como para poder definir o modificar, como ocurrió en el caso de interferón, que si bien es
de interferón beta 1A, 44 microgramos, se extiende para el resto de los interferones en sus distintas formulaciones o formas de administración. En el caso de teriflunomide, se sugiere para las mujeres suspenderlo antes, hacer sí la eliminación acelerada y tener esas determinaciones, como dice ahí, que tienen que estar por debajo de estos 0,02 miligramos por litro para considerar que es seguro el embarazo. Para los hombres no se requiere absolutamente nada porque se vio que la concentración a nivel de esperma y lo que puede pasar a la mujer es extremadamente bajo. Con respecto a dimetilfumarato, es uno de los tratamientos orales que resulta conveniente dar en estas mujeres con formas leves, digamos, de la enfermedad y en donde planteamos controlarla y después rápidamente planificar el embarazo, más allá de algunos resultados que tenemos en esto del Tech Registry, que siguen siendo todavía números bajos, pero que no se vio que la tasa de abortos espontáneos sea mayor, ni que ocurriera nada con las malformaciones congénitas. Lo interesante con esto es que como tiene una vida media muy corta, y que es de más o menos 1 hora, lo que podemos hacer es, planteamos la suspensión y ya a partir del día siguiente de que hemos suspendido el tratamiento, ya puede empezarse con la búsqueda activa del embarazo. Con otras drogas, como por ejemplo fingolimod, en donde nuevamente todavía los reportes de los registros siguen incluyendo casos relativamente bajos de embarazo, se sugiere suspenderlo por lo menos 2 meses antes de la concepción. Ahora, dado que ustedes saben que cuando suspendemos el fingolimod, en esos 2 meses que son sugeridos de dejarla sin tratamiento previo a la búsqueda del embarazo, puede haber fenómenos de rebound o de reactivación bastante grosera de la enfermedad, tanto desde el punto de vista clínico cuanto desde el punto de vista de las imágenes, por lo cual una de las opciones que tenemos es, y como habitualmente no sabemos si justo en ese mes 3 la mujer puede quedar embarazada, es utilizar ciertas terapias puentes y dentro de ellas interferón sería una opción a tener en consideración porque seguimos manteniendo a esa mujer protegida y podemos mantenerlo todo el tiempo que sea necesario hasta que se concrete el embarazo. Por eso es que desde hace un tiempo estamos discutiendo la utilidad de estas terapias puentes, sobre todo relacionadas al uso de fingolimod y su suspensión previo a la concepción. Con respecto con cladribina, datos todavía pocos. También, a pesar de que son pocos los resultados, son alentadores en el sentido de que no hubo un mayor aumento en cuanto a tasas de abortos espontáneos o malformaciones fetales, que como dije es lo que siempre pensamos, pero la recomendación al día de hoy es, la mayoría de los pacientes van a ser mujeres, pero esto es válido también para los hombres, que tienen que mantener una anticoncepción efectiva hasta los 6 meses posteriores a la última dosis. General cladribina es una opción muy interesante para estas mujeres que quieren quedar embarazadas y lo que habitualmente nosotros hacemos es sugerirle que complete los 2 años de tratamiento, ¿sí? La semana 1 y la semana 2 dentro del primer año, semana 1 y semana 2 dentro del segundo año, y a partir del mes 7, la búsqueda del embarazo. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto a través de los resultados de los ensayos clínicos es que hay un muy buen control de actividad durante los años 3 y 4, permitiendo de esta manera no solo una búsqueda segura y tranquila de embarazo, sino también la posibilidad de que esa mujer pueda amamantar. Ahora, cladribine como una opción para pacientes con formas activas de la enfermedad. Nuestra otra opción serían también los anticuerpos monoclonales, que es interesante saber que no cruzan la barrera placentaria sin cantidades significativas, sobre todo hasta el segundo trimestre del embarazo. Dentro de estas opciones tenemos natalizumab, en donde hay, y en mujeres muy activas, hay reportes de su uso durante el embarazo, comparándolo con otros grupos de mujeres activas que se lo suspendió
durante el embarazo, en donde se vio que aumentaba la tasa de recaídas. Sí, lo que se vio es que cuando se lo sostiene durante todo el embarazo, hay una mayor proporción de recién nacidos que pueden presentar trombocitopenia, anemia o leucocitosis, con lo cual, si consideramos que es necesario sostener el uso de natalizumab durante el embarazo, sí lo podemos hacer, pero deberíamos trabajar en conjunto con neonatólogos o bien con hematólogos pediátricos para que sepan que van a recibir un recién nacido en el cual probablemente tengan que tener mayor control, sobre todo en el tema de la trombocitopenia. Dentro de las recomendaciones es que lo podemos seguir utilizando perfectamente hasta que se confirme el embarazo. Si lo consideramos necesario, lo podemos sostener durante el embarazo. Y la otra cosa, la otra estrategia a la que podemos recurrir es, en lugar de hacer las infusiones cada 6 semanas, hacerlas cada 8 semanas. De hecho, también ya tenemos evidencia de que dosis extendidas, también podrían funcionar. Sostenerlas hasta la semana 30, la semana 34 del embarazo, para disminuir sobre todo el riesgo de trombocitopenia en el recién nacido, y una vez que se produce el parto, volver a reiniciarlo en forma relativamente temprana, digamos unas 8 semanas, en el cual la mujer puede aprovechar para amamantar y después lo suspendemos y lo volvemos a reiniciar. Estamos hablando del uso de natalizumab, que siempre implica el contexto de una mujer con una enfermedad que es muy activa, pero es una opción interesante a tener en cuenta. Y en cuanto a las últimas revisiones sistemáticas, lo que se vio, como decíamos anteriormente, es que la tasa de abortos espontáneos no aumenta, así como tampoco la tasa de anomalías congénitas. Sí, continúen usándolo tranquilamente hasta la confirmación del embarazo. Con alemtuzumab, por lo menos los datos que tenemos hasta ahora siguen sugiriendo que hay que discontinuarlo, y por lo menos desde el último ciclo que recibió la paciente, esperar 4 meses y después sí búsqueda efectiva de embarazo. Y también en este caso, al igual que con cladribine, lo que uno sugiere a la paciente es: completemos el tratamiento con alemtuzumab, que es año 1 y año 2, para de esta manera, una vez que tenemos estabilizada la enfermedad y conocemos además cómo se está comportando, ya 4 meses después de su última dosis puede buscar tranquilamente el embarazo. Y lo que es interesante es que hay actualmente un estudio en curso para ver, porque más allá de que uno dice dejemos que pase determinado periodo de tiempo, bueno, a veces los embarazos pueden ocurrir antes y entonces estamos hablando de que realmente esos chicos estuvieron expuestos. Entonces, ver si eventualmente esa exposición de los chicos puede tener algún impacto, no solamente en lo que ocurre una vez que se produce el nacimiento, sino poder seguirlos en el tiempo, a ver si puede llegar a tener algún impacto eventualmente en su desarrollo. Todavía los datos de este programa clínico no se dieron a conocer, pero probablemente ya en este ECTRIMS tengamos alguna novedad. El más reciente es OCRE, donde todavía hay pocos embarazos reportados, entonces mucho de lo que se conoce es por el uso en otras enfermedades reumatológicas, en los que se utilizan de pronto no anti-CD20 como ocrelizumab específicamente, pero otros. Lo recomendado hasta el momento actual es esperar unos 6 meses después de la última infusión, y en ese caso, en lugar de volver a hacer el ciclo, la mujer podría buscar su embarazo. Y esto es poniendo en conjunto cómo los tendríamos que utilizar en nuestra práctica clínica. Los que están en verde, como interferón, acetato de glatiramer o natalizumab, los podemos seguir hasta que se confirme el embarazo. En el caso de dimetilfumarato lo suspendemos, pero por su vida media corta, a partir del día siguiente lo puede buscar. Los que aparecen en Colorado todavía son aquellos en donde o tenemos que recurrir a la eliminación acelerada o respetar los tiempos entre la última dosis recibida,
búsqueda activa de embarazo. En el caso de fingolimod, cuando nos enfrentamos a esta incertidumbre acerca de reactivación de la enfermedad, el uso de terapias puente, como puede ser interferón, es una opción a considerar. Y después tenemos el tema de la lactancia. Con respecto al tema de la lactancia, hay un montón de cosas escritas que hablan, según lo que a ustedes les interese, a favor o en contra de la lactancia. De hecho, hay algunos metaanálisis también que hablan a favor de la lactancia, pero siempre la contra que se le hace a estos metaanálisis es que probablemente incluyan a mujeres con formas menos activas de la enfermedad y que por lo tanto, tanto la paciente cuanto el médico están mucho más dispuestos a amamantar. Por eso es que siempre tenemos que discutir, y eso es algo individual que no lo podemos extrapolar a lo general, acerca de ventajas y desventajas de amamantar o de suspenderlo. En cuanto a con cuáles no tendríamos inconveniente, con las drogas de plataforma, tanto interferón beta cuanto acetato de glatirámero, todos los demás van a pasar a la leche materna, no se sabe bien cuál es su impacto eventual en el caso de ese recién nacido, entonces hasta ahora, y por seguridad, están contraindicados durante la lactancia. En el caso de los interferones hubo un estudio interesante que se hizo con Abonex y era ver cuáles eran las concentraciones en la leche del interferón. Y vieron que las concentraciones eran extremadamente bajos respecto de las concentraciones a nivel de la madre, y eso fue lo que modificó que se cambie el prospecto, que si bien es para el interferón beta 1A subcutáneo, como dije, se extrapola para el resto de los interferones, ya sea que lo estemos aplicando intramuscular una vez por semana, 2 veces al mes, o en el caso de betaferón, días alternos, en donde podemos perfectamente utilizarlos durante la lactancia, sin ningún tipo de problemas. Y para terminar, algunos de los mensajes que son importantes es que a diferencia de lo que se pensaba hace años atrás, el embarazo en una mujer con esclerosis múltiple no lo tenemos que considerar como alto riesgo, no necesita de cuidados especiales, sino los cuidados que se le dan a cualquier mujer que se embaraza, porque además la esclerosis múltiple no va a impactar negativamente ni en la capacidad que tiene para concebir, ni en el desarrollo de ese niño, o la posibilidad de que la mujer pueda llevar su embarazo a término, que obviamente es importante lograr estabilidad de la enfermedad antes de plantear seriamente el tema de la concepción, que con algunos estamos muy tranquilos de poder sostenerlos hasta tanto ese embarazo se concrete, interferones, acetato de glatirámero y natalizumab. Con los restos por ahora debemos de respetar los tiempos sugeridos después de completar las últimas dosis, las últimas infusiones, y obviamente en cuanto a la decisión de amamantar, si no, eso siempre es algo que hay que discutir entre el médico y paciente. El médico sobre todo teniendo en consideración cómo se comportó la enfermedad de esa mujer en el año previo a decidir su embarazo. Y muchas gracias por escucharme.